Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Entonces dice que David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Usa. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Usa. Queridos amigos, nosotros tenemos aquí nuestro contexto, ¿verdad?, histórico, que nos narra sobre el intento de David de llevar el arca de la alianza hasta Jerusalén. David dice, convocó a los mejores hombres de Israel, unos 30,000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usá y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Agio iba delante del arca. David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Entonces Yahvé se irritó con Usá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Usá. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Usa. Muy queridos amigos, así entonces tenemos esta narración muy interesante. Aquí es ya David quien se está enfadando. Nosotros sabemos que primero el Señor en el versículo 7, justamente por este intento. Entonces Yahvé se irritó con Usa. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Y por eso es que David se irrita, David se disgusta. Pero este pasaje forma parte ciertamente de este traslado, decíamos, del arca de la alianza hacia Jerusalén. Tiene un significado, por una parte un significado político y por otra parte también un significado litúrgico. El significado político, sabemos, la presencia de Dios en la capital, la capital que elige ahora David después de haber vencido ya a los jebuseos y después de haber ya unificado a todo Israel. Esto es muy interesante, como diciendo, bueno, Jerusalén ahora es el lugar central, tanto espiritualmente como de una manera política. Incluso en el hebreo la palabra Jejal significa templo y al mismo tiempo significa palacio y templo. Es el lugar donde habita Dios y al mismo tiempo el palacio donde habita el rey. Es decir, el gobierno político y el gobierno religioso al mismo tiempo. Es interesante todo esto, pero no simplemente porque el gobierno
deba tener el sacerdote, a pesar de que aquí también, dentro de un contexto histórico, podemos darnos cuenta que el poder, incluso político, estaba en manos de los sacerdotes, político y religioso. Pero cuando nosotros entendemos y comenzamos a escarbar más, porque en la Escritura, en todo momento se nos explica que el poder religioso, el poder de Dios, el poder del profeta, o las palabras, digamos, o la reflexión profética sacerdotal, siempre está por encima de todo poder político. Esto también es importante que nosotros entendamos, porque esto es para aplicarlo en cualquier situación y en cualquier tiempo de nuestra historia, del hombre de por sí, de la humanidad de por sí. El rey que está sujetado o sometido a la ley de Dios, también el rey, o cualquiera de nosotros, o también el sacerdote, todos estamos sometidos a la ley de Dios. Y en este sentido es la religión, ¿verdad? El religarse a los principios y a los valores que Dios da a la humanidad, que nosotros descubrimos y luego procuramos hacer un servicio, porque siempre el gobernar es un servicio a favor de la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñandiya Arañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este contexto histórico, decíamos, del capítulo 6, versículo 8 del segundo libro de Samuel. Dice, David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Uzá. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Uzá. Uzá, al tocar, dice, el arca, él toca el arca para estabilizarla, es fulminado por Dios. Nosotros sabemos que a pesar de que no es con mala intención que Uzá está haciendo, al contrario, es como decir, yo ayudo o quiero ayudar para que el arca no se caiga, ¿verdad? Y sin embargo en ese momento es fulminado por Dios, aunque es bien intencionado porque él en ningún momento tiene malas intenciones, transgrede lo sagrado. Ciertamente que son expresiones bastante exageradas para nosotros, pensando un poco, pero nos quiere dar a entender que lo sagrado siempre, y sobre todo Dios está por encima de todo. Dios es el que maneja y el que dirige nuestra historia, en cualquiera de las situaciones en que nosotros nos encontremos, tanto en el aspecto del camino del bien, como también incluso en el camino del mal. Y aquí en este caso, a pesar de que hay una buena intención de sostener, pero ya al comienzo nosotros habíamos hablado en los cursos anteriores, podemos volver a los cursos anteriores. Nosotros reflexionábamos y decíamos que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, lo sacaron de la casa de Abinadab. Esto, por ejemplo, es algo nuevo realmente, porque se acuerdan que según la Torá tenían que ser llevados sobre los hombros, en andas, el arca de la alianza. No puede llevarse de esta manera en un carro. Además, aquí son los dos hijos de Abinadab quienes se ponen al frente, Uzá y Ahió, hijos de Abinadab. Y guiaban el carro nuevo. Ahió iba delante del arca. Es como decir, ya veamos, tendo tágina, yo el que me pongo, yo el que dirijo, yo el que estoy indicando el camino por donde tiene que ir el arca. Y son expresiones muy interesantes que uno tiene que entrar en su contexto, ¿verdad? Para poder entender y para poder comprender que el autor sagrado está acentuando y está diciendo que estas acciones no son las convenientes, no son las que tiene que hacer el hombre, porque es Dios el que tiene que ir delante. Bueno, todos estos elementos ya hemos reflexionado y podemos volver entonces a mirar en los cursos anteriores. Ahora ya estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? En el versículo 7, que Yahvé se irrita con Uzá porque quiere toca el arca, Dios lo hiere en el acto por lo que hizo y murió allí mismo. Y David entonces se enfada por esta situación. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Lleva
sé cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy es la gran fiesta de San Matías, que ocupó el puesto justamente de Judas. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 al 17 y luego del 20 al 26. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos, que eran alrededor de 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio.
En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite. Más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Queridos amigos, el discurso de Pedro, qué interesante. Aquí vamos a entrar de nuevo y tenemos que completar. Recordemos que el número 12 también, dentro de la Biblia, el número cabalístico es muy importante. Significa la universalidad. Es para todos. La universalidad. Así como Judas traicionó es nuestra historia. Conocemos nuestro contexto histórico. Pero dice, no podemos dejar ese lugar vacío. Pero ¿quién lo va a ocupar, queridos hermanos? Alguien que estuvo, que siguió el seguimiento de Jesucristo, que conoce cuáles son los valores, los principios de honestidad, de amor, de generosidad y de entrega hacia la comunidad. Y entonces es ahí donde le eligen y dicen, Matías podrá ocupar este lugar. Vamos a pedir por intercesión de Matías que también nosotros nos sintamos dignos para ocupar el puesto de los apóstoles, es decir, de sentirnos enviados porque conocemos a Jesucristo. Somos discípulos en esta secuela Christi y que podamos expandir y dar a conocer el mensaje de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven.
Espíritu ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu ven, desciende. Espíritu ven, desciende. Santo Espíritu ven, desciende sobre mí. Espíritu ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu ven, quédate. Santifícame. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Dios entonces, después de haber herido en el acto por lo que hizo a Usa y murió allí junto al arca de Dios, David dice, se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Usa, y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Usa. Aquí David, ante lo ocurrido, no solamente se entristece, muere uno de los hijos de Abinadab, se disgusta, se inquieta y al mismo tiempo teme. Son varios sentimientos que van pasando al mismo tiempo por la vida, por el pensamiento, por todo lo que significa nuestros mismos sentimientos, y es lo que pasa por David, el temor también. Y esto entonces, queridos amigos, si vamos a mirar de un aspecto teológico, está revelando la tensión entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Santidad de Dios y fragilidad humana. Vamos a mirar entonces algunas palabras claves, como siempre, que nos indican la profundidad de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir a través. El primero es la palabra paratz. Paratz, que quiere decir estalló, irrumpió, o sea, hiposhu. Ahí está lo de David. David se enfadó. Hiposhu. Bueno, significa irrumpir con violencia. Irrumpir. Entonces, paratz significa irrumpir con violencia, hacer una brecha, es como decir, nambreo y baelo y o sea, es un reaccionar con ira, es un quebrantar la propia vida, quebrantar la propia paz, podemos decir nosotros. Ya digo ñañeo y del agua apea sepe agua y la sepe agua lleva se aroma elo y entonces esto es lo que le está sucediendo a David. Primer elemento entonces, primera palabra que utiliza el autor sagrado, parat, y se usa para acciones, por ejemplo, de guerra, la guerra, entonces uno se ira, se pone furioso, como para, también se utiliza para las acciones del juicio divino, del juicio de Dios. Y aquí significa que David entró en una fuerte ira, en una fuerte violencia, irrumpir con violencia, hacer brecha en su propia vida. Ahora, se refiere también al acto repentino y total de la intervención divina. Dios irrumpe contra lo que es profano, que ha tocado lo santo. Queridos amigos, este es el significado verdadero y profundo, ¿verdad?, que está queriendo también mostrar, ¿verdad? Porque Dios que irrumpe con algo profano, que está queriendo hacer que lo sagrado se vuelva superficial. Algo muy interesante, Ina, porque nosotros muchas veces las cosas sagradas
los elementos sagrados, todo aquello que significa la sacralidad en el pensamiento, en el corazón y en la vida del hombre, poco a poco, con algunas actitudes, queremos desacralizar. Entonces todo es como chancho ahí la gente, ¿verdad? Todo es igual. Lo que el Papa Benedicto XVI habla mucho de una sociedad relativizada, el relativismo. Oiga, el relativismo quiere relativizar. No quiere mirar y no quiere entender que hay elementos importantes y fundamentales dentro de la constitución, vamos a decir, de la criatura, del hombre, en su formación misma, ¿verdad?, de pensamiento y de acción, que nosotros entendemos y sabemos y tendemos hacia algo sagrado. Hay una tendencia del hombre, pero muchas veces entonces es como dejar de lado. Bueno, y ante esta situación es que Dios irrumpe contra aquello profano que ha tocado lo sagrado. Y esto es simplemente para hacernos recordar que la santidad de Dios es inviolable. La santidad de Dios, lo sagrado, es inviolable. En síntesis, el autor sagrado. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como en la época en la que Jesús envió a los 70 a predicar, a los apóstoles Matías y Andrés les tocó de nuevo, por designación del Colegio Apostólico, salir juntos, y en su periplo de 3 años ya habían recorrido buena parte del Asia Menor, recogiendo una copiosa cosecha de conversiones y sorteando a los enemigos de Cristo que los acechaban en los recodos de todos los caminos, hasta que ya de regreso recalaron en Macedonia y se repartieron la región. Cada uno por su lado desplegó su sabiduría y los adeptos se multiplicaron, pero la hostilidad de las autoridades se hizo sentir muy pronto. A Matías y a un pequeño grupo de sus discípulos los confinaron en una mazmorra y los obligaron a tomar un veneno que obró efecto en todos, menos en el apóstol, quien después de orar e imponerles las manos a sus compañeros moribundos, se salvaron. Ante el milagro y el clamor de los cristianos apiñados en las afueras de la cárcel, tuvieron que dejarlos en libertad. Aunque no fue escogido en principio por Jesús, San Matías fue uno de sus primeros seguidores y lo acompañó incondicionalmente durante los 3 años de su vida pública, pero siempre mantuvo un bajo perfil y por eso se le menciona una vez en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en los versículos del 15 al 26. Ese versículo dice que cuando los apóstoles reunidos en asamblea antes de Pentecostés, en presencia de los primeros 120 seguidores de Cristo, lo eligieron a él para reemplazar a Judas Iscariote, porque de acuerdo con la exposición de San Pedro ese día, el colegio apostólico debía estar compuesto por 12 pilares, pues Jesús les había dicho que a su regreso los sentaría sobre 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel, y por lo tanto el traidor tenía que ser sustituido, y para copar esa plaza era obligatorio que el escogido hubiera estado con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección, y los únicos que llenaban el requisito eran José Barsabá y Matías. Luego de orar y encomendar la decisión a Dios, lo echaron a suertes. Esa era una costumbre judía que desde los tiempos de Moisés se usaba en función de las decisiones trascendentales que concernían al pueblo.
Y así resultó proclamado San Matías. Ya como apóstol, ya oficialmente, estuvo presente en la jornada de Pentecostés, en la que el Espíritu Santo descendió en lenguas de fuego y, encendido de fervor, inició con Andrés su travesía por el Asia Menor. Tras su retorno se dedicó a predicar en Judea, y su elocuencia, la santidad y lo que irradiaba penetraron en los judíos reticentes, que en masa se convirtieron al cristianismo, lo que encendió las alarmas en la clase sacerdotal de los hebreos, que no se paró en mientes para atentar contra él. Pero San Matías no se arredró y continuó predicando en las afueras de las sinagogas, en las plazas de los pueblos. Y así multiplicó el número de adeptos hasta que el sacerdote Ananías, líder del Sanedrín, lo condenó a la lapidación. Aunque le avisaron sobre su inminente captura, salió ese día como de costumbre a predicar y en medio del sermón fue apedreado, ahí mismo. Apiadados de su lenta agonía, los romanos lo decapitaron el 14 de mayo del año 63. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Matías que nos ayude a mantenernos a la sombra de Jesucristo sin protagonismo, pero con firmeza. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha, pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró
cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación. Dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 6, versículo 8 del segundo libro de Samuel. Dice que David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Uzá. Y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Uzá. Estábamos reflexionando esta primera palabrita que significa el quebrantar, estallar, irrumpir, el parat, decíamos, por una parte. Una segunda palabrita que utiliza es el baijar. ¿Qué quiere decir el baijar? El baijar le David, disgustarse, encenderse en ira. Esta expresión literalmente que se utiliza aquí en hebreo, ciertamente estamos mirando, baijar. Le David indica se encendió la ira en David. El verbo jará implica enojo intenso y molestia ardiente. O sea que David, pues yo y a Vegina hay un enojo personal por esta situación. Y el autor sagrado con esto también nos está diciendo que el reaccionar, ya digo, reaccionamos con las personas, reaccionamos con las cosas, es una forma de decir que somos también limitados. Esta es nuestra limitación. Hay entonces confusión. Pero más aún, queridos amigos, es como una frustración personal. No sé si alguna vez nos damos cuenta que reaccionamos, ¿verdad? Porque tal vez no hice o no llegué a aquello que yo estaba pensando, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos hace reaccionar? Y nos hace reaccionar algo negativo que sucede dentro de la sociedad, o con las otras personas, o con los proyectos que nosotros tenemos también como humanidad, ¿entienden? Y eso, aquí entonces, como esto es un libro político, entonces ustedes ya van a entender muy bien lo que está queriendo significar aquí. Cuántas promesas, cuántas cosas políticas que nosotros decimos, pea que vamos a ver esa, ponerla y ya pujando, ya poimba, y eso es lo que te da, pea la baijar, ¿verdad? Baijar, el enojo. Pero por otra parte, queridos amigos, esta frustración espiritual es un temor sagrado. Esto también tienen que entender bien, queridos amigos, porque algunas veces nosotros queremos directamente, el pueblo, la gente se enoja
Porque hoy se pone en la inmundaja y ya puja y te está haciendo cosas que no son debidas, pero tiene el poder, tiene la fuerza. Y cualquier cosa incluso te va a hacer mal, ¿verdad? Y entonces se enoja, se aira el pueblo, la gente, nosotros, y algo peor todavía. Entonces nos damos cuenta y no podemos juzgar ese enojo nosotros de una manera como algunos quieren hacer, ¿verdad? No, esa gente así nomás lo son, comunistas, son rebeldes, son de todo aquello. Hoy cuaponaina, él allá voy, él hay mondai, allá. Y ese es el temor sagrado también que significa. Entonces esto es espectacular, ¿verdad, queridos amigos? Si entendemos el valor también de lo que nuestra propia biología, digamos así, porque el hombre dentro de su propia biología, con todas sus emociones y sentimientos, reacciona. Y entonces reacciona, parece negativamente, como aquí David, porque David dice, se enfureció, se enfadó, porque Yahvé había arremetido contra Uzá. Pero sin embargo, al mismo tiempo es un temor sagrado. Es algo que es necesario también y que vale la pena, porque quiere decir que esa persona tiene todavía sentimientos y se da cuenta cuáles son los valores y los principios por los que el hombre tiene que seguir luchando. Y ese es el temor sagrado. Entonces esto, queridos amigos, el verbo sobre todo se utiliza muchas veces también para referirse por eso a la ira divina. Dios mismo, ¿verdad? Que se enfada. ¿Por qué? Y porque nosotros, teniendo todas las posibilidades, todas las riquezas que Él deja en nuestras manos, al final de cuentas, da yeyapoina belleyapona. Y entonces ante esta situación viene la ira divina, la reacción entonces de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que también despertar. Pero para hacer mejor las cosas. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Ciertamente que hay muchos otros elementos más para seguir reflexionando. Pero por ahora quedamos ahí. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandiyara Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandiyara con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.